Dios está salvaguardando a los hijos, y más aún en sus años más tempranos, obedeciendo a los padres. Imagínate por un momento un niño que está jugando al lado de las vías del tren, sin protección ni vallas que le impidan acceder a ellas. Y este niño no ha sido entrenado característicamente a obedecer. O en el mejor de los casos, se le ha enseñado a obedecer después de repetirle en numerosas ocasiones las cosas, ¿verdad? Diciéndole, no me hagas contar hasta 3. 1, 2, 2 y medio, 2 y 3/4, 2,90. Bueno, venga, al final el niño se aburre de contar y no ha obedecido, pero hace otra cosa. Cuando un niño no es entrenado a obedecer, en esa situación, si viniese el tren por las vías y al niño se le ocurriera ir hacia ellas, ¿contaría un padre o una madre responsable hasta 3 para que le obedezca? No, estaría siendo totalmente irresponsable. Y si este niño no hubiera sido entrenado a obedecer, correría sumo peligro su vida. Pero a la vez los padres estarían siendo negligentes al no haber entrenado a su hijo a obedecer como una salvaguarda, porque esto es lo que Dios ordena para su bien. Y no se podría esperar que algo que no le caracteriza, cuando llega el momento de la verdad, vaya a salir y brotar, sino que va a hacer lo mismo que ha estado haciendo hasta ese momento. Por supuesto, este es un ejemplo extremo, ¿verdad? Pero esa es la realidad, ilustra que obedecer salvaguarda al niño en situaciones más extremas y en situaciones más cotidianas. Y este es el plan perfecto de Dios para los hijos. Cuando los hijos se les entrena a obedecer, no como algo opcional, sino primero obedecer a Dios, esto trae múltiples beneficios. En primer lugar, es una protección. Es una protección para su vida. En muchas ocasiones, los hijos no entenderán por qué tienen que obedecer. Ni siquiera comprenderán las connotaciones o consecuencias de su desobediencia. Pero es una protección para ellos. Y no lo entenderán por una razón muy sencilla. Proverbios 22:15 lo pone de esta manera: la necedad está ligada al corazón del niño. Está ligada, está unida intrínsecamente. Esta es la realidad. Hermanos, tenemos que dejar de ver a nuestros hijos con las lentes de padres y madres que piensan que sus hijos siempre lo hacen todo bien, que no se equivocan, que son angelitos, aún si dan esa fachada. La Biblia dice, la necedad está ligada al corazón del hijo. Tienden a tomar decisiones que no son sabias, es lo que está diciendo aquí. Y necesitan ser enseñados, necesitan ser corregidos. La obediencia a los padres y el entrenamiento en la misma, Dios lo usa para protegerles y para ayudarles a crecer en sabiduría que no es natural a ellos. Esta es la meta, entrenarles para que cuando crezcan puedan tomar sus propias decisiones con sabiduría y una sabiduría que es conforme al corazón de Dios. Pero principalmente la obediencia no solo es una protección, sino que es un entrenamiento para que entiendan que son pecadores y apuntarles a Cristo. Este es el principal beneficio realmente. Hay que enseñar a un niño a desobedecer. ¿Algún padre ha enseñado a su hijo a desobedecer? Nadie, ¿verdad? Y entonces, ¿por qué desobedecen? Y se vuelven expertos en hacerlo. Bueno, porque los niños son pecadores por naturaleza y por lo tanto pecan. Salmo 51:5 afirma, en pecado me concibió mi madre. Esta es la expectativa que puede tener todo padre y que te aseguro que se va a cumplir, por lo que dice la palabra de Dios. El niño va a desobedecer. Es más, el niño se va a caracterizar por la desobediencia. Y esto no ha de desanimarnos ni cansarnos a los padres de corregirles y llamarles a la obediencia. Pero sobre todo, la obediencia a Dios es la que nos ha de motivar y hemos de entender
que ellos como pecadores son incapaces de hacerlo adecuadamente hasta que Dios transforme su corazón. Puede que un hijo obedezca externamente, pero aún así puede que su corazón esté en desobediencia. Solo Dios puede cambiar ese corazón. Y solo cuando se arrepienta genuinamente de sus pecados y confía en Cristo como su Señor y Salvador, es que va a comenzar con un corazón, a tener un corazón que va a desear obedecer a Dios y así por consiguiente obedecer a sus padres. No solo agradar a sus padres, no librarse de las consecuencias, sino sobre todo agradar a Dios a pesar de las consecuencias que puede acarrear la desobediencia y el pecado. Ahora, como padres, hemos de entender que aun cuando el corazón de un hijo sea transformado y sea creyente genuinamente, la expectativa no va a ser que va a ser perfecto, ni la obediencia va a ser perfecta, porque es imposible. Mírate a ti mismo. ¿Estás demandando la obediencia perfecta de tus hijos que tú eres incapaz? ¿Estás poniendo el listón en un sitio que la Biblia no lo pone? No estás teniendo una buena teología. Sí, hemos de esperar y hemos de ser llamados nosotros también a obedecer a Dios, pero entendemos que aún luchamos con el pecado y aún hay ocasiones en las que no obedecemos, ¿verdad? Necesitamos ser corregidos, pero con gracia y apuntando a Cristo y ayudando a crecer en ello. No legalistamente y no desde una propia autojusticia, porque nosotros somos los primeros que no tenemos nuestra propia justicia, sino es la justicia de Cristo en nosotros y anhelamos crecer en semejanza a Él y anhelamos que nuestros hijos también lo hagan, pero hemos de entender que no hemos de esperar perfección, sino hemos de acompañar en el camino para crecer juntos en semejanza a Cristo. Esto no es una excusa. ¿Pecaremos para que la gracia sobreabunde? De ninguna manera, esa es una malversación de la gracia de Dios. Pero hemos de extender gracia siempre que hay una oportunidad de instruir, siempre hay una oportunidad de corregir, siempre que hay una oportunidad de crecer. Y en esto hemos de ahondar, hermanos. El entrenar a los hijos a obedecer así es una oportunidad evangelística que Dios da a los padres para apuntarles a Cristo. No corrijas solo por el mero hecho de la corrección, sino aprovecha estas oportunidades de desobediencia para tener tiempos para hablar, para tener tiempos para tratar de llegar al corazón del asunto, para tener tiempos para apuntarles a Cristo y finalmente su necesidad de arrepentirse y confiar en Cristo como Señor y Salvador. Esos tiempos son terreno abonado para el Evangelio y oramos que el Señor nos dé sabiduría y entendamos que hemos de dedicar tiempo a la corrección de nuestros hijos con la palabra y apuntándoles a Cristo.